Buenas, buenas. ¿Estamos en horario? ¿Qué tal, Cris? Hola, Cris. Buenas. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? No tranca. Bueno. ¿Están todos los mismos? Hoy Sofía se sacó el pañuelo, veo. Gastón está un poco despeinado, hoy no importa. Está una arreglada, una peinada con la mano, está bien. ¿No? Laureano está en el vestuario, transmite. ¿Cómo va todo en vestuario, Laureano? Bien, José María, bien. Bueno, arranquemos nomás. Che, antes de empezar, 3 comentarios. Uno, no sé si todos saben que hoy ya estuvieron probando esto vamos a hacer grupos de corrección individuales para poder corregir a todos. O sea, cada uno va a tener que, después que terminemos la parte común, van a tener que salir y entrar cada uno en la reunión que le corresponda, que no sé si la tienen todos ya o no. Se la pasamos recién, Cris, por ahí, por el chat. Estaban viéndolo ahí. Sí, ya lo acabamos de decir, Cris. Acabamos de hablar Perfecto. de eso. Bueno, entonces 10 puntos. Ya están los grupos Segunda aprobados cosa para todos. es que vamos a probar a ver qué tal funciona, pero vamos a tener que meterle pata porque nos quedan muy poquitas clases para tratar de resolver el cronograma que teníamos planteado tal cual lo teníamos planteado. O sea que la idea es que le metamos patas a estas clases que nos quedan. Así que hace falta un poco de esfuerzo adicional, que no es mucho porque duplicar un esfuerzo mínimo no es mucho. Hasta ahora mucho esfuerzo no han hecho, la verdad. O sí, no han dibujado mucho. ¿No? Mirá cómo se ríe Daniela, que me reconoce que tengo razón. ¿No? O sea, mucho no, o sea que en algún momento va a hacer falta. Laureano estuvo dibujando, veo, mira. Bueno, así que veremos si nos hacen falta clases, que probablemente nos falten clases, para las clínicas y esas cosas que no queremos dejar de hacerlas, o nos parece que les van a venir bien, pero no vamos a poder hacerlo en el horario habitual de clase porque se nos acaban las clases. Podemos combinar con aquellos que quieran, no una forma obligatoria, pero sí para que lo hagan, combinamos una reunión en otro horario y en otro día, si quieren, y podemos, si hacemos, bueno, la clínica de tal cosa la hacemos tal día en tal, díganme cuántos son y la hacemos, ¿sí? En función de que ustedes quieran o no, obviamente, porque fuera de clase no es obligatorio. Pero si les viene bien y todos quieren hacerlo, o algunos quieren hacerlo, lo hacemos, ¿está? Así que eso lo organizamos después de ver cómo da hoy está dividido en grupos. Ahora vuelvo. Bueno, entonces dale. Dicho esto, podemos arrancar. Entonces, que estamos hoy en manos del arquitecto en la roca que va a explicarnos o iluminarnos sobre los temas desconocidos para nosotros, absolutamente. Dale, Lu, arranca nomás. Bueno, gracias, Carni. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, voy a presentar pantalla, me van diciendo si se ve bien, si se escucha bien. Les recomiendo que maximicen la pantalla para poder ver todo. Bueno, como le hemos ya avisado, la clase de hoy se va a tratar de perspectivas axonométricas. Hasta ahora hemos visto de manera sincrónica y asincrónica lo que son las perspectivas peatonales con el método del cubo, que sería esta. Estamos situando al observador desde un punto de vista subjetivo, ubicado en el espacio, ¿no? Es el método del cubo lo que te muestra es que vos podés ver un objeto desde un punto específico y este objeto va a tener sus aristas paralelas proyectadas hacia un punto de fuga. Lo otro que vimos en el video sincrónico que hizo Ale fue las vistas ortogonales, que son las conocidas ya por todos, plantas, cortes y vistas. En este caso, en vez de ser cónicos, los rayos visuales son paralelos al objeto, ¿no? Como se ve acá en el dibujo. Estos son los rayos proyectantes, son perpendiculares al objeto, lo que nos da como dibujo final, como proyecto final, una vista perpendicular ortogonal del objeto que estamos representando, en este caso un edificio.
Y bueno, la intención de hoy es ver las perspectivas axonométricas, que serían estos dos tipos que están acá, que bueno, son el resultado de generar pequeñas rotaciones en los ejes de estos objetos. En este caso, tenemos la axonométrica, por un lado, que acá, bueno, en este gráfico dice isométrica. Por otro lado, tenemos otro tipo de perspectiva, que es perspectiva oblicua, ¿no? Están las axonométricas por un lado y las oblicuas por el otro. Bueno, para empezar, vamos a ver cómo se dividen estas perspectivas axonométricas, que se dividen en 5 tipos. Los 3 primeros son, a ver si puedo ir acá. Tenemos las perspectivas isométricas, que son el resultado de girar cada uno de los ejes 120 grados, o sea, el ángulo de apertura entre cada eje es 120 grados, es el mismo, por eso se llama isométrica. En segundo lugar, tenemos las perspectivas dimétricas, que son el resultado de tener 2 ángulos iguales y uno diferente. En todos los casos, el eje Z siempre va a estar perpendicular, o sea que siempre va a estar hacia arriba. El resto de los ángulos, o sea, el resto de los ejes, tanto el X como el Y, va a ir rotando, ¿no? Y en el caso de las trimétricas, tenemos los 3 ángulos distintos. En este caso, es un caso particular, de 140, 120 y 100, pero puede ir variando, y es, en general, lo que sucede cuando uno no tiene mucha precisión sobre cómo está rotando el objeto. Pero el uso más extendido en arquitectura, por lo general, es la perspectiva isométrica. Y como ven acá, las aristas que son paralelas en el objeto no fugan hacia ningún lado, son totalmente paralelas y siempre son paralelas. O sea que lo que se suele decir es que el observador, en vez de estar ubicado en un punto fijo, como pasa en las perspectivas peatonales, está ubicado en el infinito. Para poder ver un poco más ejemplificado este concepto, vamos a usar un caso, una vivienda que hizo Carney y Ale Soulé en el barrio de Palermo, que bueno, nos va a ayudar un poco más a ver esto. Lo vamos a hacer usando el programa SketchUp, que es un software 3D que es muy extendido y muy conocido. Así que bueno, vamos directo al SketchUp a ver cómo es. Bueno, para que se den una idea, esta es una casa. O sea, para explicar bien esta casa habría que hacer una clase entera por la cantidad de particularidades que tiene. Pero bueno, para que se den una idea básica, es una casa que está desarrollada en 3 niveles. En la planta baja tiene un garage. O sea, es una vivienda que está hecha sobre una vivienda preexistente, ¿no? O sea, la vivienda original es esta que ven acá abajo, y lo que se ve arriba es la vivienda que se construyó finalmente. Bueno, la planta baja es cochera y un toilet. El primer nivel es cocina, comedor. Tiene un núcleo central, que es la escalera, que comunica los 3 niveles. En el segundo nivel tenemos 2 dormitorios, un baño completo. Y en el tercer nivel está el atelier y una terraza, que es la que da a la calle, ¿no? Que es calle Honduras. Muy bien. Bueno, el primer paso para poder hacer una vista axonométrica en SketchUp, o en cualquier programa en 3D, por lo general todos los programas tienen la misma forma, es poner la cámara en forma de paralelo, vista paralela o proyección paralela. Por default viene perspectiva, que es cuando uno ubica, como hacíamos con el método del cubo, cuando uno ubica un observador en un punto determinado, todas las líneas paralelas del objeto fugan en el punto de fuga. Puede ser un punto de fuga, 2 o 3. En este caso tenemos 2 puntos de fuga, 3 quizás. Entonces voy a ubicar la cámara en formato proyección paralela. Si no me siguen con las cosas, no se preocupen, que este video va a estar subido a YouTube dentro de poco, así que después lo pueden repetir todas las veces que quieran. Lo que nos interesaba es que tuvieran más bien el concepto de
qué tipo de vistas son las axonométricas y cómo pueden llegar a utilizarlas en arquitectura para que no se quede solamente en una vista. Bueno, entonces vamos a ver los distintos tipos de vistas que tenemos, de axonometrías. Acá me creé una copia del objeto. Para poder generar las axonometrías hay varias formas. Una es rotando la cámara, o sea, yo tengo un eje, el cual voy a rotar, que son esos 3 ejes que veíamos al principio, y dependiendo del ángulo con el que yo rote el eje, voy a poder ver una axonométrica, una isométrica, una dimétrica o una trimétrica. Por default, SketchUp te trae la isométrica, que es la que, como recordamos, tiene los 3 ángulos iguales. O sea, tanto el eje Z, ¿no? El eje de axis, los ejes de Z, X e Y, tienen la misma separación, el mismo ángulo de separación. Entonces, si yo pongo la cámara así, tengo una perspectiva isométrica. Ahora, si empiezo a bajar sobre el mismo eje el ángulo, ahí ya tengo una dimétrica. Porque, ahora les voy a dibujar, tengo el eje Z que se mantiene perpendicular, y los otros 2 ejes siguen siendo iguales, porque yo estoy bajando perpendicular al eje Z. Ahora, si yo roto un poquito más hacia un costado, ahí voy a tener una trimétrica, porque seguramente los 3 ejes van a ser distintos. Bueno, este es uno de los métodos que es a ojo. Voy viendo más o menos cómo puedo llegar a hacerlo. La otra forma, que es una forma un poco más exacta, es utilizando una extensión, se llama así un plugin que tiene la SketchUp, que lo desarrolló una arquitecta suiza, que se llama Eneroth, que permite generar proyecciones axonométricas teniendo un ángulo determinado, pero siempre un objeto. En este caso, es un grupo que yo armé con la casa que diseñamos. Entonces, voy a aplicar el plugin y ahí me genera la primera vista. Yo acá tengo 2 datos fundamentales que le tengo que dar al programa. Uno es el ángulo izquierdo y el otro es el ángulo derecho. El ángulo izquierdo es este ángulo de acá y el derecho es este ángulo de acá con respecto al eje horizontal, ¿no? Es distinto de lo que veíamos acá. Acá, digamos, toma el ángulo entre ejes. Nosotros acá lo que vamos a darle, el dato que le vamos a dar, es la distancia que hay. Es el ángulo, perdón, mejor dicho, que hay entre la arista y la horizontal, que en este caso, bueno, como es una isométrica, es 30 grados. Así que, bueno, voy a volver al SketchUp y le voy a decir, bueno, claramente, 30-30 me genera una isométrica que es verdadera magnitud, o sea, yo puedo medir, que esa es otra de las características de la vista isométrica, ¿no? Que yo puedo medir en todos sus ejes, en escala, por supuesto, pero en verdadera magnitud, y no va a haber diferencias ni deformaciones, tanto en Z, como en X, como en Y. Entonces yo acá también, el plugin tiene una opción de verlo desde la vista norte, sur, este, oeste. En este caso vamos a dejar esta, que es la más visible. Bueno, después habíamos dicho que existen las dimétricas, ¿no? ¿Cómo logramos las dimétricas? Dejando 2 ángulos iguales y uno diferente. Entonces, bueno, vamos a decir, en vez de 30, vamos 15 grados en el izquierdo y 15 grados en el derecho. Bueno, como ven, ya tenemos la dimétrica, pero se ve un poco más petiza, ¿no? Por algún motivo. Eso es porque no utilizamos los coeficientes de deformación. Son unos coeficientes que se aplican solamente en los ángulos que uno reduce, ¿no? Son coeficientes de reducción. Porque vos cuando ves una línea o un plano que está perpendicular a un plano, lo que sucede es que no lo ves en verdadera magnitud, lo ves reducido.
Entonces, bueno, por lo general se utiliza, vamos a utilizar un coeficiente de reducción en los dos ángulos que yo modifiqué, en este caso, el ángulo X y el ángulo Y. Bueno, y ven ahí cómo, cuando le di un coeficiente de reducción a los dos ángulos que yo modifiqué, me vuelve a una vista un poco más realista, ¿no? Eso es algo que el software, cuando uno está utilizando la vista común, lo hace automáticamente, porque ya está preparado para generar el cálculo que corresponde. Pero en este caso, bueno, como es un software que te permite programar todo, vos podés aplicarle el coeficiente de reducción que quieras, podría ser 0.7 a uno y punto 5 a otro. Lo que pasa es que te genera un resultado que es poco realista. Entonces, lo que se sugiere siempre es aplicar un coeficiente de reducción, en el caso de las dimétricas, igual para los dos ángulos que estamos reduciendo. Y por último, tenemos las trimétricas, que bueno, ¿se acuerdan que eran dos ángulos distintos? Son los tres ángulos distintos, perdón, y va a haber tres coeficientes de reducción distintos también. Entonces, bueno, para que eso suceda, vamos a darle 10 grados a un ángulo y 50 grados a otro. Entonces, bueno, ahí tenemos una trimétrica a la cual le vamos a aplicar los coeficientes de reducción todos distintos. Entonces, el vertical, perdón, voy a volver al mismo, para que vean cómo se deforma si yo no modifico no modifico el coeficiente de reducción, dije bien. Entonces, voy a bajar el vertical un poquito. Me fui mucho. El otro eje. Me fui. Bueno, es como siempre dice Cami, ¿no? Hay que ir probando y viendo cuál es el que genera el mejor resultado. Bueno. Y ahí tenemos la trimétrica, que da cada uno de estos tipos de axonométricas tiene una característica particular. En este caso, me está mostrando por la inclinación de los ángulos que yo le di, en este caso son todos distintos por ser una trimétrica, me muestra más una fachada que otra, ¿no? Entonces, cada tipo de axonométrica tiene su particularidad y algo que puede llegar a ser aprovechado, ¿no? Y bueno, aquí nos faltó. Nos faltaron dos tipos de perspectiva, que eran las que teníamos al principio, que son las oblicuas, ¿no? Las oblicuas son las perspectivas caballera y la perspectiva militar. Para poder lograr una perspectiva caballera, yo lo que voy a estar viendo es la fachada, o sea, la vista vertical. Voy a proyectar a 45 grados lo que es el resto de los planos. Entonces, para yo poder ver este objeto, ver la fachada, voy a tener que darle al ángulo izquierdo 0 grados para poder ver de frente la fachada. Y al otro ángulo le voy a dar 45 grados. Le voy a sacar los coeficientes de reducción, lo voy a poner todo en uno. Y ahí tenemos lo que es una caballera sin coeficiente de reducción. Yo a esto le puedo aplicar, porque quedó un poco deforme, un coeficiente de reducción a la mitad, entonces lo aplico al ángulo derecho, le pongo 0.5. Y con esto me da resultado de una perspectiva caballera. Lo que estoy privilegiando una perspectiva caballera es la fachada que yo estoy viendo de frente. Y todo el resto es a 45 grados. O sea, esto es verdadera magnitud. Esta fachada yo la estoy viendo en verdadera magnitud, como veía las vistas ortogonales. Y todas las caras laterales del edificio las voy a ver a 45 grados con una reducción del 50%. Serían esta acá.
yo acá tengo 45 grados entre la horizontal y la línea de la fachada. Y por último, nos quedaba la perspectiva militar, que es un tipo de perspectiva también axonométrica que privilegia lo que es la planta del edificio, ¿no? En el caso de que yo quiera mostrar, por ejemplo, una axonométrica, que en mi caso, en mi edificio es muy importante la planta, lo que tengo que hacer es tomar la planta tal cual como yo la veo en una planta normal de arquitectura, la tengo que rotar 45 grados, o puede ser cualquier rotación en realidad, pero se suele usar 45 grados, y me va a dar algo como esto. Yo voy a darle al ángulo izquierdo 45 grados. Como ven acá, también lo mismo, se deformó mucho, porque estoy escalando un eje que no corresponde. Entonces tengo que darle 1 a este, y le voy a dar 0.8 a este. Che, Lu, ahí tenemos una pregunta sobre el tema. Sí, ¿La caballera se vería las fachadas a 90 grados en verdadera magnitud y la militar lo mismo, pero con la planta de techos, digamos? Pregunta Martín. sí, Martín. Tanto en la caballera como en la militar, tanto la fachada como la planta, en cada uno de los casos, se ve en verdadera magnitud. En la escala que corresponda, no en la escala que esté dibujando. Te hago una consulta, Luciano. Entonces, la reducción para la militar, la haces en la altura que le estás dando, no en X y en Y, sino en Z. Sí, exactamente. ¿Cuánto Es de así. la reducción que es al Porque si vos estuvieras reduciendo uno de los dos ejes, ya no sería verdadera magnitud, ya tendrías una deformación. Sí, una deformación. Por eso, la consulta es, vos en la caballera haces una reducción del 50% del eje que tenés los 45 grados. En esta, Sí. en la militar, ¿cuál es la reducción? ¿También un 50% o es un poco mayor? En realidad la reducción la maneja uno, en función de cómo le dé el dibujo, ¿no? Depende de la forma del edificio, si es un edificio largo, si es un edificio corto. Eso no es por definición que tenga que ser de una manera. Se suele usar tanto la caballera como 45 grados, con la reducción del 50%, suele dar mejor, y una perspectiva militar suele dar bien entre 0,7 y 0,8, como reducción del eje vertical. Siempre la escuché, pero nunca la dibujé la militar, y por eso te preguntaba. Buenísimo. Gracias. Sí, lo que tienen de bueno estas perspectivas, que son las que le comentaba, las oblicuas, ¿no? Que es lo que veíamos acá al principio, son perspectivas oblicuas que vos ves de frente alguna de las caras del edificio. Lo que resulta genial cuando uno tiene una planta y quiere dibujar una militar, por ejemplo, lo único que tiene que hacer es agarrar la misma planta con un calco, rotarla y trazarle las alturas de la fachada, lo cual, digamos, resulta muy rápido y se difundió mucho en la arquitectura por ese tema. Y lo mismo con las caballeras, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de las perspectivas y de la perspectiva militar en particular, habíamos dicho que puede ser 45-45, ¿no? Para generar, o sea, la idea es que se genere un ángulo recto, ¿no? O sea, estos ángulos pueden cambiar, el edificio va a aparecer rotado, pero, digamos, se va a conservar la relación que hay de 90 grados en planta. Y luego voy a poder dibujar las verticales, ¿no? Serán para abajo o para arriba, ya sea en verdadera magnitud o aplicándole un coeficiente de reducción, que siempre va a ser menos de 1, ¿no? Entonces, bueno, yo si le doy OK, lo que va a suceder acá, si le doy OK, es que el programa, lo que hace el plugin es, no te posicione la cámara, de ninguna manera, o sea, lo único que hace es deformarte la geometría del objeto que vos diseñaste. Por eso yo me copié otro, porque no quería perder esto, que es mi modelo original. Entonces, queda gracioso, ¿no? Porque es como un edificio que se lo está llevando el viento, pero bueno, para poder volver a ubicar la vista, lo único que hay que hacer es ubicar en alguna de las isométricas, y seguro lo van a encontrar. Lo van a encontrar bien dibujada.
En este caso, así. Che, Lu, quedó colgada una pregunta de antes, que es ¿cómo sabemos cuánto hay que reducir en cada caso? Mirá, en el caso de las isométricas, siempre la reducción va a ser igual para los tres ejes, o sea, para las tres medidas que vos quieras ubicar en el espacio. ¿No? Esperen que vuelva un poco al CAD. En el caso de las isométricas siempre es la misma reducción, o sea, yo le puedo poner punto 8, punto 8, punto 8, que se va a ver siempre igual. No tiene reducción. O sea, tiene reducción en todos los ejes de la misma manera que tiene el mismo ángulo en todos los ejes. En las dimétricas, lo que sucede es que la reducción que vos quieras siempre va a tener que ser igual en estos dos ángulos. Este no se puede reducir. O sea, este va a ser distinto de esta reducción. O sea, yo puedo ponerle a los 2.8, pero este va a tener que ser 1, porque tiene que ser distinto de los que son iguales. Y la trimétrica, lo mismo. O sea, vas viendo, vas probando, como hicimos recién, y según también, por eso, la morfología del edificio. Si es un edificio muy alargado, por ahí que vos lo reduzcas más o menos, va a impactar en cómo se va a ver el edificio. Entonces puede ser que algunos edificios necesiten un coeficiente más grande, otros más chicos. Hay toda una elaboración hay una tabla de reducciones que te dice, bueno, vos para este ángulo tenés que usar este coeficiente de reducción, que después se las vamos a pasar, obviamente. Pero bueno, a mí me ha dado buenos resultados hacerlo más a ojo que guiarme estrictamente por lo que dice la tabla, que bueno, a veces no es lo mejor y por ahí utilizando el ojo va a dar mucho mejor que si te regís estrictamente por lo que dice una tabla. Pero bueno, sí, la tabla, yo la verdad todos los coeficientes de reducción no me los acuerdo, pero se los voy a pasar y lo van a tener en la página web para que puedan ir probando, así como para bajar el plugin, para bajar el SketchUp y todo lo que ustedes quieran. No sé si contesta eso a la pregunta. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, habíamos dicho, habíamos hablado del modelo, ¿no? Del tema del modelo. Voy a borrar este. Bueno, hay muchas formas de armar un modelo. La verdad no hay ninguna norma que diga cómo se debe modelar la arquitectura, ¿no? Cada disciplina tiene sus formas, sus maneras. La que a mí me ha resultado más práctica es la siguiente. Conceptualmente lo que yo hago es exportar el AutoCAD, como habíamos dicho que una isométrica está conformada por plantas, vistas y cortes, o sea, tiene las mismas propiedades que tiene las perspectivas las vistas ortogonales y las perspectivas cónicas, ¿no? Es como un mix entre esas dos. Tiene las ventajas que tiene la perspectiva cónica de poder mostrar de alguna manera la espacialidad, ¿no? Desde otro punto de vista, que va a ser siempre exterior al edificio, nunca va a ser una isométrica desde adentro, y esta cosa de poder medir, ¿no? De poder medir el plano, poder medir alturas, profundidades, y ser un poco más objetivo, más analítica. Entonces, bueno, opera de alguna manera como cuando hacemos maquetas, ¿no? Y tenemos que traer un archivo CAD que lo importamos a SketchUp y lo ubicamos en el espacio, ¿no? Siempre tiene que haber una relación. O sea, en este caso, el nivel 0 del edificio, para los cortes va a ser siempre el nivel 0 en todos los cortes, ¿no? O sea, si yo trazo un plano horizontal, una de las posiciones, ese plano va a ser el mismo acá que acá, ¿no? Y con el mismo criterio puedo ir desarrollando los distintos niveles del edificio. Entonces, bueno, más o menos así rápidamente, no sé si voy bien de tiempo, rápidamente voy a mostrar cómo se exportan planos, así ustedes ya pueden empezar a maquetear algún modelo que ustedes estén trabajando en diseño o bueno, en alguna de las materias. Vale. Sí, va perfecto. Bueno, como les dije, este modelo se construyó utilizando documentación de obra.
Bueno, para lo cual, en AutoCAD lo que utilizamos es un comando que se llama wblock, que lo que hace es exportar solamente lo que tenemos seleccionado. Entonces, lo que conviene hacer acá es apagar la mayor cantidad de leyes posible, porque lo que no me interesa no lo utilizo, en este caso, bueno, la nomenclatura, los muros, las carpinterías, las cotas, los niveles, voy borrando todo. Lo que sí me conviene siempre es dejar alguna línea de referencia, por supuesto, para poder ubicarla, que hablamos recién, poder ubicarla dentro del modelo, ¿no? en línea, para que queden alineadas verticalmente en el mismo eje. Y bueno, una vez que ya está, digamos, más o menos limpio, bueno, en este caso, algunas cositas, no importa. Selecciono lo que tengo, escribo wblock, comando, con B larga, wblock, right block. Estoy trabajando en metros, pongo metros, y le digo a dónde voy a exportar. En este caso, siempre, cuando hago un modelo, yo me armo unas carpetas donde pongo en la misma carpeta todo lo que voy exportando a medida que lo voy necesitando. Tengo que hacer una baranda, bueno, dibujo la baranda en AutoCAD, la exporto, eso solito, y me lo importo en SketchUp. Entonces, bueno, le voy a decir, esto no me acuerdo qué era, pero supongamos que es la planta del primer piso, pongo primer piso, planta, base, por poner algún nombre. La guardo, le doy OK. Y bueno, cuando vengo al SketchUp, voy a archivo, importar, y busco el archivo que estaba buscando. En opciones no hace falta tocar nada. Unidades del modelo, perfecto, voy a importar. Lo que hace el programa es importarte en el origen de coordenadas, que era lo que veíamos al principio, en este caso estoy en vista isométrica, así que son todos los ángulos iguales. En el origen de coordenadas, un bloque, que sería, ahí lo elegí mal, sería este bloque, que es el que nosotros recién nos trajimos de AutoCAD. Nos trae ese bloque con todas las capas que tiene ese bloque. Entonces, para eso lo que conviene hacer por lo general es explotar este bloque, que, bueno, a su vez tiene subbloques porque era como estaba configurado en el archivo CAD, y como ven acá, están todas las capas que tenía ese bloque, traídas desde AutoCAD, con todas las que empiezan con H o N, Honduras, ¿no? Entonces, esto me vino bien a mí, ¿para qué? Para poder borrar esas capas, porque me molestan, porque, no sé, me las mandó un colega y no me interesa tenerlas. Y el programa va a pedir que tome una acción respecto a esto. Entonces me dice, bueno, mueve los contenidos a una capa, a la capa por default, mueve a la capa actual. Bueno, yo le voy a decir que lo mueva a la capa actual. Entonces, bueno, lo que hace ahí es sintetizarme todo en una capa. Y yo ahí lo que voy a hacer es volver a agruparlo y darle un nombre, como para poder ubicarlo después cuando esté trabajando en el proyecto. Entonces voy a hacer un grupo, y a ese grupo le voy a poner un nombre que va a ser base planta baja. Que todavía no existe porque tengo el archivo lleno de bloques. Bien, bueno, sí, puede suceder que me queden todos los planos superpuestos y no sepa bien dónde encontrarlos. Bueno, hay una manera de ubicarlo que es a través del Outliner, que es un navegador de bloques, que lo que me permite a mí es ubicar distintos elementos. O sea, a medida que yo los voy nombrando, si no, quedan así, group, y no se entiende nada. Y si uno es más o menos ordenado para poder configurar un modelo, debería poder seleccionar en cualquier momento lo que uno está buscando. En mi caso, bueno, como ya lo tengo ubicado, ahí me aparece base planta baja con todos los subgrupos que ese bloque tenía. Pero si yo
quisiera ubicarlo, si no lo encuentro en el modelo, voy a base de planta baja, lo selecciono acá y ya me lo selecciona directamente en el modelo. Eso está bueno para poder armar el archivito, toda la maqueta que rodea este edificio y ir trabajando por capas, ¿no? Bueno, voy a borrar esto. Y bueno, como ven, este archivo está armado de una manera en la cual, bueno, como hablábamos, ¿no? Estos dibujos son dibujos que pueden aportar mucho al análisis de un edificio, a contar cómo ese edificio está construido, ¿no? O sea, es un poco la idea de las isométricas es eso, ¿no? Como dar información objetiva del edificio que estoy dibujando. Ya sea en cualquiera de las variantes que vimos, dimétricas, trimétricas, eso va a variar dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar según el edificio. Y bueno, el ángulo y el punto de vista que uno elija, porque puede ser dimétrica noroeste, noreste, dependiendo de cuál es la ubicación de la cámara que ustedes seleccionen. Pero bueno, hay distintas estrategias también para poder, digamos, mostrar más, porque dijimos que eran vistas que eran desde afuera, ¿no? O sea, es como una maqueta que yo la miro desde afuera y bueno, no me da mucha información del interior del edificio, de qué está pasando adentro. Entonces, bueno, a lo largo de los años se fueron desarrollando, mucho antes de que aparecieran estos programas, como el SketchUp, el Studio, cualquier render, distintas formas de mostrar lo que hay dentro del edificio, ¿no? Entonces, bueno, aparecen estos tres tipos, si se quiere, de formas de visualización de una isométrica. Tenemos por un lado a lo que se refiere el corte perspectivado, ¿no? Puede ser que de repente a mí me interese mostrar un corte de este edificio. Entonces, bueno, lo que se suele hacer es, por ejemplo, en SketchUp, en este programa, voy a hacer el ejemplo isométrica porque es lo más simple y lo que mejor viene, pero se puede hacer en cualquiera de los 5 tipos que vimos antes. Voy a agrupar el edificio. Primero voy a generar una copia. Muy bien. Y yo lo que puedo hacer acá, no sé, es generarle un corte, ¿no? Entonces voy a la herramienta que corresponde y ubico el corte en el lugar que me interesa mostrar. En este caso puede ser corte por el comedor. Que me tome una de las carpinterías. Bueno, entonces, para poder lograr que desaparezca el plano de corte, lo que hago es seleccionar desde acá y lo oculto, ¿no? Entonces, ahí yo ya tengo un corte, digamos, perspectivado en isométrica de este elemento, de este edificio, mejor dicho. Y yo esto lo puedo de repente exportar como PDF, ¿no? Entonces voy a exportar, no lo vamos a exportar como 3D, sino como 2D. Es un poco como funciona cuando exportamos PDF en AutoCAD, ¿no? Voy a exportar el modelo, en este caso lo vamos a exportar como DWG, y le vamos a poner ISO 1. Por ahora, por acá no vamos a tocar nada. Va a tardar un poquito. Mientras que esperamos, porque puede ser que tarde un poco, y para que no se me cuele la computadora, quieren hacer otras preguntas, ¿se entendió más o menos lo que estuve contando? Cuando Sí, te escucho muy bajo. ¿Ahora te escuchás? Cuando
te los portaste, ¿porta todo el archivo o solamente el encuadre que ves en la pantalla? Muy buena pregunta. No, solamente el encuadre, lo que vos estás viendo, ¿sí? Te los porta como un archivo 2D, ¿no? Todas esas líneas Claro. van a estar tiradas sobre el plano 2D del AutoCAD, no te los porta O como sea, 3D. lo que queda dentro de la ventana de visualización del SketchUp. Exactamente, sí. Claro, gracias. No, no. Y para levantar el modelado, o sea, ¿lo tenés que hacer manualmente desde SketchUp o hay alguna manera de que lo haga tipo Revit? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, se entiende. No sé bien, tipo Revit, ¿a qué te referís? Claro que cuando yo exporto de AutoCAD a SketchUp, después tengo que levantar parte por parte, o sea, ahí se ve, por ejemplo, no sé, si yo tengo una escalera, tengo que levantar escalón por escalón, o eso es lo que hago yo porque no lo sé hacer de otra manera. Ah, sí. Quería saber si se puede de alguna manera de, no sé, que se levante No, es solo que, o hay que hacerlo manual. no, no, o sea, el modelado en sí va a ser igual para Revit como para SketchUp. O sea, si vos, digamos, algo que uses familias que no fabricás vos mismo, lo vas a tener que modelar vos, una familia. No es algo o sea, para hacer esta escalera, digamos, la tuve que modelar escalón por escalón, ¿no? Claro, claro, está bien. No es algo que se haga automáticamente como en Revit, que tampoco es tan así, porque no todo se hace automático. Claro, gracias. Igual ahora vamos a ver cómo pensar más o menos un modelo para que nos sirva para poder generar otro tipo de visualizaciones del edificio. Que eso es válido tanto para Revit como para cualquier programa. Bueno, ahí ya generamos una vista, que vamos a ver después. Voy a borrar ese corte. No, perdón. Vamos a invertirle el corte. Eso también se puede hacer, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, generar una vista explotada, o sea, tomando ese edificio como si fuera una maqueta, podría utilizar el modelo 2D que generé antes, que sería este. Bueno, ahí no me tomó la línea de corte, bueno, eso se puede mejorar, digamos, con... Así me la tomo. Así me la tomó, pero está en Ya otra está escala. negra, ¿no? Negra sobre negra, ¿no? Voy a cambiar el color. Ahí está. Y esto me lo puedo exportar y llevarlo a PDF. A PDF y después abrirlo con Photoshop, hacerle un tratamiento con texturas, ¿no? Lo ideal, lo que se recomienda es eso, ¿no? O sea, trabajar el edificio, pintarlo con postproducción, no dejarlo tal cual como te lo da SketchUp, porque por lo general tiene una vista no muy feliz de cómo es el edificio. Y bueno, la otra cosa que bueno, les podemos recomendar cuando empiecen a armar, ya les veníamos diciendo antes, es que si quieren, digamos, modelen el edificio por capas, ¿no? Por niveles, ¿no? O sea, hago el primer nivel, hago planta baja, primer nivel, segundo nivel, y después para poder conformar todo el volumen. Podríamos armar, bueno, ya vimos las axonométricas como corte, ¿no? O sea, cortada, que puede ser un corte, dos cortes, puede ser un corte horizontal y un corte vertical. Yo ahí había encontrado algunos ejemplos para que lo puedan ver de qué estamos hablando. Por ejemplo, esta, ¿no? Es un edificio del año 85, que bueno, acá para poder mostrar el edificio se hizo un corte horizontal, que es como hicimos recién en SketchUp, y otro vertical. Entonces, bueno, estoy mostrando el interior del edificio desde afuera, ¿no? Se llama vista a vuelo de pájaro, y el objeto tiene aplicado dos cortes, uno horizontal para mostrar la planta y uno vertical para mostrar cómo es el núcleo del edificio. Pues había otros. Bueno, en este caso es del año 55, una caballera con un corte también, ¿no? Es otro tipo de perspectiva. Esta es una caballera, como dije recién,
Y para mostrar la interioridad del edificio, lo que hizo el arquitecto fue hacerle un corte vertical, como hicimos recién en SketchUp, y llevarlo a 45 grados para poder ver la fachada lateral. Bueno, son dos casos de los millones y millones que pueden llegar a poder generar ustedes con sus edificios, ¿no? Para poder mostrar la esencia de lo que están queriendo contar. El otro tipo de, bueno, una es esa, ¿no? La axométrica con corte, cortada. La otra opción que pueden llegar a tener es el despiece, ¿no? Si uno fue prolijo y fue, digamos, armando el edificio por etapas y por objetos y construyéndolo como si fuera un edificio verdadero, uno podría decir, bueno, voy a ocultar determinados objetos para poder ver el interior del edificio. Voy a colapsar todo para que trabajar más fácil. Entonces, bueno, yo de repente digo, bueno, quiero mostrar una etapa constructiva del edificio, ¿no? Entonces, de repente podría tomar todos los bloques del tercer piso y ocultarlos. Y si alguno no me lo tomó, bueno, puedo seleccionarlo también y ocultarlo, ¿no? Ven, acá me faltaron algunos. Voy a ocultar este. Voy a ocultar las columnas también. Entonces, bueno, ahí yo puedo mostrar el edificio en una etapa constructiva determinada. Obviamente las singuerías en esta etapa no van a estar. Y desarmar el edificio, ¿no? Puedo deconstruirlo. Acá, por ejemplo, me puedo meter dentro de este grupo y desplazar sobre el mismo eje determinados elementos que a mí me interese mostrar que estoy, y cómo estoy construyendo el edificio, ¿no? Acá puedo ocultar algunos paneles, estos son paneles que se utilizaron para la construcción, son paneles aislantes. Y bueno, esto es otra imagen que yo puedo exportar, digamos, y pintar con postproducción en Photoshop, ¿no? Eso es otra de las formas. E incluso puedo generar una serie, puedo decir, bueno, primero el edificio no existía, entonces voy a ocultar todo. Voy a ocultar todos los pisos. Segundo piso. Voy a ocultar la medianera también, que me está molestando. El techo, no sé, lo puedo desplazar en uno de sus ejes verticales, que es el eje principal del edificio. Y mostrar por etapas. O sea, cómo voy construyendo el edificio por etapas. Bueno, primero voy a hacer las columnas, después hago las vigas, después pongo los paneles, ¿no? Como una etapabilidad del edificio. Ese es un tipo de isométrica que se llama despiece. También, si tuviéramos tiempo, les mostraría bien cómo se hace en Photoshop esto, pero bueno, les muestro algunos ejemplos que encontré. También son dibujos hechos a mano, que se hicieron hace mucho tiempo. Esta es una del año 82, ¿no? Del arquitecto Mario Botta, la Casa Rotonda. En este caso, bueno, es un edificio que se nota que son 3 plantas, se entiende perfecto, es el mismo edificio. Y si Mario lo hubiera hecho en SketchUp, probablemente hubiera hecho como 3 capas de grupos, ¿no? Primero, como hicimos la casa de Carney. Planta baja, después aparecían los objetos del primer piso, después los del segundo piso y después el techo, ¿no? O sea, ahí tenés una secuencia, se entiende perfectamente cómo está construida la casa y utilizando el mismo modelo. O sea, el modelo va a ser el mismo, nada más que en algunos casos oculto, y en otros casos desoculto lo que a mí me interesa mostrar. En este caso, el objeto final tiene un doble corte, tiene un corte vertical y un corte horizontal para poder ver el interior completo. Otro ejemplo
que estuve encontrando, bueno, es este, ¿no? Es un proyecto urbano, ¿no? Bueno, tiene como 3 capas. En una muestra las líneas, en otra los puntos y en otro los planos, ¿no? Entonces se entiende perfectamente cómo está configurado este proyecto y es lo mismo. O sea, no hay mucha diferencia de hacer esto con una ciudad y hacerlo con un edificio. Acá se ve la axonométrica completa, ¿no? Como con la misma axonométrica puedes comunicar 3 cosas distintas. Y acá, bueno, acá vamos un poco más allá y mostramos en etapas cómo se va construyendo. Bueno, primero, que se construye, segundo, van estos elementos, y te muestra cómo esos elementos se colocan ahí, y al mismo tiempo muestra como un corte de techo que permite ver el interior. Todo esto, de vuelta, fue hecho a mano, pero al haber cambiado la técnica con la que se representa, nos vemos obligados a configurar nuestro modelo de otra manera, ¿no? Para poder hacerlo rápido, eficaz y que no sea todo un pegoteo de geometrías que bueno, después no se entienda bien cómo poder llegar a hacer. Y acá lo mismo, ¿no? Es un despiece selectivo, algunos elementos se ocultan, otros se muestran. Empiezan a aparecer algunas flechas, ¿no? Información complementaria que insinúa como una determinada acción, como sabiendo que este panel se coloca de esta manera, ¿no? Con estos elementos que cosen todo el edificio, ¿no? Que sirven para determinado propósito. Una línea de corte, ¿no? Bueno, lo mismo. Ahora voy a volver de vuelta a mostrar todo el edificio. Y también, bueno, es importante el contexto, ¿no? O sea, cómo, aunque sea una axonométrica, tiene que aparecer toda la ciudad, ¿no? Para poder pensar en modelar, aunque sea esquemáticamente, los volúmenes que rodean el edificio, ¿no? Para poder lograr otro tipo de imagen, para que se entienda el contexto en el que está ubicado, ¿no? No por ser una isométrica, tiene que ser una cosa que está aislada, ¿no? Flotando en el aire, sino que está bueno también que aparezca el contexto en el cual está situado el edificio, ¿no? Y bueno, para terminar, nada, les quería mostrar un poco, creo que ya me pasé un poco de tiempo. Cómo se postproduce todo esto, ¿no? Con esos mismos PDF que yo agarré, utilizando también las capas que puede llegar a tener Photoshop. Bueno, lo mismo, o sea, fui agregando por capas cada uno de los elementos que yo me vengo trayendo en el AutoCAD. Entonces, es fácil de repente armar este tipo de vistas, ponerle sombras, ponerle elementos que yo traigo de afuera. En este caso, bueno, agarré lo primero que vi, pero bueno, se pueden llegar a traer elementos tipo árboles, personas, pintarlo de distintos colores, trabajar las sombras. Ven cómo cambia, digamos, cuando agrego las sombras, que son las mismas sombras del SketchUp, que las exporté como un gráfico. O sea, lo único que tuve que hacer es activar la sombra y sacarle todas las aristas, ¿no? Voy a los estilos, aristas, no me interesa nada de las aristas. Entonces, este mismo gráfico me lo exporté como un JPG, porque las sombras no te las exporta como vectores, en una buena calidad, y me las traje a Photoshop. Entonces yo puedo desactivar las sombras cuando quiero, o subirle, digamos, la opacidad, bajársela, dependiendo cómo me dé el ojo. Si yo trabajara todo, si yo quisiera resolver todo con SketchUp, sería difícil que quede bien, porque no está esta cuestión que te brinda el Photoshop de poder ir regulando con el ojo cómo va quedando el dibujo, ¿no? Entonces, por lo general, un dibujo crudo de SketchUp termina dando resultados bastante pobres. Entonces, conviene, digamos, no trabajar con un solo software, sino con varios, mezclarlos, ¿no? Si me siento cómodo con Revit, lo hago con Revit y lo exporto, y después lo trabajo de otra manera, con SketchUp, con 3Studio, con el que ustedes se sientan cómodos. No, nadie los obliga a usar uno u otro software. De hecho, los programas van cambiando a lo largo del tiempo. Hoy es uno y mañana es otro. O sea, eso
no va a cambiar, lo que no cambia nunca es el ojo del arquitecto y cómo uno, digamos, prepara una pieza gráfica y cómo la produce y cómo la compone, ¿no? Así que bueno, quería dejarles ese mensaje, ¿no? De no depender de la herramienta ni de la técnica, sino de cómo uno comunica y de la manera que quiere comunicar. Acá Sebastián pregunta si... no, Tomás. Si se puede hacer más de un corte a la vez, uno vertical y horizontal. Sí, se puede. No es un truco en realidad, no se puede hacer en simultáneo. Los cortes son sobre grupos, ¿no? O sea, si yo quiero... Aguantar que te muestro rápido. Disculpen, pero está yendo medio lenta la máquina porque tengo muchos programas abiertos. Si yo de repente tengo este objeto, lo voy a agrupar. Bueno, a este objeto le voy a aplicar un corte, como el que vimos recién. Lo voy a ocultar. Y para poder hacer otro corte en este objeto, lo que tengo que hacer es entrar dentro del objeto y generar dentro del objeto otro plano de corte. En este caso vertical. Si yo quisiera hacerlos en el mismo espacio de grupo, no podría. Entonces, lo que hago es generar otro plano de corte, otro objeto, y dentro de ese objeto genero otro corte y lo apago, ¿no? Obviamente, lo apago el plano de corte. Entonces, cuando salgo de grupo ya me quedan activados los cortes. Esto es lo mismo. O sea, lo exporto en PDF y lo llevo acá, o Photoshop, o lo que me sienta más cómodo, y lo laburo en función de esto. Lo que yo quiero lograr. No es lo que me dice el programa que puedo hacer. No sé si eso responde a tu pregunta. Ahí dice que sí, que gracias. No, nada. Ahí se ve Lucho, Bueno, ¿no? acá hay unas fotos de la obra terminada. Ahí se ve lo que era el edificio existente, cómo quedó. Y tenemos algunas imágenes de cómo fue el proceso. Hicieron algunos, estos son croquis todos del proceso, ¿no? De cómo se fue armando el edificio. Básicamente utilizando detalles, ¿no? De la particularidad. Son los perfiles, bueno. Yo con todo esto lo que fui armando fue el modelo, ¿no? Utilizando estos pequeños detalles que me iban dando medidas, me iban dando información, y yo la iba introduciendo en el programa. Hay unos croquis rápidos de cómo es la materialidad. Esta es un axo hecho a mano, digamos. Che, Lu, había que aclararle a todos que esta era una obrita chiquita, tiene pocos metros, era muy complicada de hacer porque había que hacerlo sobre una casa muy vieja. Y los muchachos que la hicieron, una cuadrilla de muchachos no muy experimentados, no tenían la menor idea de cómo leer un plano. Entonces toda la obra se hizo con unos croquisitos de mano, de detalles, pensada de esa manera, y la documentación que hizo Luciano con el SketchUp, que a los pibes les resultaba mucho más entendible saber cómo iba cada parte, en qué momento la ponía, y dónde iba colocada en qué lugar con la documentación esa. O sea, para que vean hasta qué punto es claro para alguien incluso que no entiende, porque los muchachos estos era complicado, una obra metálica de pedacitos, con bastante precisión, y estos muchachos que era difícil que tener una planta o un corte, que entendieran de qué se trataba, justamente con todos esos dibujos de esa documentación de SketchUp, más esos croquisitos que habíamos hecho a mano todo para entender, para armar cómo se armaba todo el aparato, se hizo la documentación completa. Y con eso se construyó la casa, en muy poco tiempo aparte, se armó. Bueno, buenísimo. Lu, excelente, ¿eh?